centrada en un balance historiográfico de lo que ha supuesto estos años del bicentenario del trienio liberal en el Perú. Así que, Leonardo, dispones de unos 15-20 minutos para así dar tiempo después al debate. Antes que nada, antes de comenzar la exposición, quisiera agradecer a los organizadores de este congreso que tuvieron pues la gentileza de aceptar mi propuesta. Igualmente agradecer a las y los investigadores, profesores, alumnos y asistentes que se dan tiempo hoy para escuchar esta presente mesa de debate, de política. Disculpen. Entonces, antes de comenzar una pequeña advertencia, ¿no? Y es que el presente trabajo forma parte de un proyecto en desarrollo que está comenzando y que debido al tiempo limitado solo se presentarán algunos los estudios más relevantes para comprender la evolución del trienio liberal, aunque obviamente existen muchos más trabajos que son tan importantes, pero que nuevamente por colación del tiempo no podré tratarlos. Entonces, la presente exposición destaca la creciente importancia de los estudios sobre el trienio liberal en el Perú, subrayando los aportes esenciales de Martínez Riaza, Peralta, Salivila, De Haro, Escrip, entre otros. El objetivo es presentar las consideraciones sobre el trienio liberal en dos periodos clave. El primero, durante las conmemoraciones de la década del 10, donde aparecen estos primeros estudios destacando la diplomacia, la prensa, la cultura política, la fiscalicidad, entre otros. Estos estudios, a mi forma de ver, tuvieron un objetivo muy claro y fue demostrar que durante el trienio en España hubo un interés y preocupación por los sucesos que se estaban ocurriendo en América y que ese interés influyó en la posterior separación de los reinos de la península. Estas difieren con la historiografía tradicional que mostraba una supuesta indiferencia y ceguera del trienio ante la independencia hispanoamericana. Posterior al 2019, que es la segunda parte, en las conmemoraciones del trienio confluyeron nuevas temáticas, como el papel de la religión, por ejemplo, aún poco estudiado, o otras vertientes como los conflictos de la Serna y Ulañeta posteriormente. En esta segunda etapa se sentará, obviamente, ya no se abandona la idea de querer demostrar que América está en las preocupaciones del trienio, porque ya está más que aceptado, pero ahora lo que se va a buscar es explicar cómo la aplicación de estas reformas liberales en territorios americanos, y más específicamente en el Perú, crearon conflictividades entre distintos actores políticos y sociales, afectando a las fuerzas realistas que, lejos de verse beneficiadas, fueron perjudicadas hasta su derrota en Ayacucho. Entonces, para comenzar, deberíamos iniciar con una idea. La idea que animó este debate sobre el trienio liberal en el Perú no era como tal nueva para las conmemoraciones del 10, puesto que autores anteriores se habían preocupado por eventos claves de este periodo, por ejemplo, Vargas Ugarte, Porra Barrenechea, José de la Puente Candamo o John Fisher, que habían puesto atención a momentos claves de este contexto, como por ejemplo la conferencia de Miraflores o la de Punchauca, pero desde una óptica patriota. Una de las primeras investigadoras que se preocuparon por este periodo fue Ascensión Martínez Riaza, quien completó el panorama poniendo un énfasis en las directrices que llegaban desde las Cortes de Madrid, desde la Corte de Madrid y que de qué manera se debería tratar la independencia americana en un periodo 1820-1824, donde el gobernar supuso ejercer el poder y la autoridad en medio de la incertidumbre de la guerra, obviamente, y bajo dos periodos bien definidos, el absolutismo inicialmente y posteriormente el constitucionalismo. Los aportes de Riaza se centraron en cómo las Cortes y sus ministros de ultramar abordaron la disidencia americana, propusieron medidas basadas en el desconocimiento de la realidad de América y una ingenua creencia de que el liberalismo bastaba para reintegrar la nación. La Constitución se juró en Lima, como sabemos, el 15 de septiembre de 1820 y que coincide justamente con la llegada de San Martín al Perú. Desde España se adopta un doble discurso, uno paternalista y conciliador, pero con la amenaza de guerra. Es decir, trataron de demostrar o trataron de reintegrar de buenas maneras a los disidentes, prometiéndoles que mantendría sus puestos y demás, pero dejando en claro de que tenían todo el poder para llevar una cruenta guerra civil. Pero bueno, este enfoque conciliador fracasó en las negociaciones de Miraflores y Punchauca, donde los patriotas rechazaron el liberalismo y los realistas no aceptaron la independencia. Ante este fracaso, se sugirieron medidas más esperadas, como la intervención militar, cosa que
como sabemos, era imposible e inviable debido a la falta de los recursos o la búsqueda de una mediación a través de una potencia aliada, entre muchas comillas, porque posiblemente podía ser Inglaterra. Por otra parte, Víctor Peralta amplió este panorama resaltando la importancia de la prensa como un medio clave para convencer a la opinión pública sobre los beneficios del sistema hispano republicano. En Lima, el segundo liberalismo, como sabemos, fue breve, desde septiembre del 20 hasta julio del 21. Durante ese tiempo, Pezuela cumplió órdenes de la Corte de Madrid, pero demoró obviamente las publicaciones debido al largo tiempo que tardaban. Este retraso generó conflictos con la población y que tras el fracaso con las negociaciones con San Martín, Pezuela estableció una diputación provincial en Lima, pero no llegó a implementar la libertad de imprenta, que finalmente fue aplicada por la Serna luego de el motín de Snapuquio. Cuando se instauró la libertad de imprenta, los redactores de muchos de estos periódicos liberales, bajo el mando de militares liberales también, se enfocaron en ilustrar a la población. Tras la salida de la Serna al sur andino, la prensa se convirtió en una herramienta fundamental para el protectorado, el Congreso Constituyente y posteriormente la época bolivariana. En estos periodos se controlaron los periódicos y el discurso para consolidar el poder y a la vez desmontar el liberalismo español a partir de un descrédito de este, culminando con Hipólito Unanue, quien criticó duramente a los liberales por compartir con Fernando VII y con los absolutistas una actitud despótica hacia América. No quiero dejar pasar algo importantísimo, y es que en el 2014, el libro recopilado por Ascensión Martínez Riaza, publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, bajo el título La Independencia Inconcebible, España y la pérdida del Perú, 1820-1824, es un hito significativo para los estudios del trienio liberal. En esta colección de artículos se explica de manera ilustrativa cómo la península enfrentó las guerras de independencia en América con un enfoque especial en el Perú. Se destaca temas como la cuestión de la hacienda en el proceso de la guerra de independencia. Además, resalta cómo la prensa liberal española trataba la cuestión de la independencia del Perú y cómo ésta se hacía inevitable, por supuesto que sí. Y también aborda temas relacionados como la pugna entre Pezuela y la Serna. Asimismo, el libro aborda la participación del Perú en el trienio liberal a partir de las elecciones de diputados en las Cortes, que no llegarán, y analiza el impacto de este periodo en el país. En general, los artículos de este libro examinan la independencia del Perú desde la perspectiva española durante el segundo liberalismo y exploran la aplicación del segundo liberalismo en el Perú, al igual que los problemas que surgen del estado de guerra, como la carencia de recursos o la imposibilidad de una ayuda militar desde la metrópoli, que a la larga serán factores que contribuyeron a una derrota. Y me parece importante este libro porque abre un hilo conductor. A partir de ahora, notaremos que los textos que vienen en adelante van a comenzar a estudiar y a calibrar cómo y en qué medida las medidas tomadas por el trienio terminan afectando de una u otra manera a lo que está aconteciendo en América. Y que obviamente llegará a la larga la derrota en Ayacucho. En una segunda parte, la entrada en las conmemoraciones del trienio liberal trajo a colación una magnífica cantidad de publicaciones que se han convertido en toda una revolución historiográfica y que se han dado en esta parte una gran victoria de la inserción de América como parte central para entender este periodo. Con lo cual, Perú volvió a tomar un segundo impulso en los estudios del trienio liberal. Por ejemplo, Dioniso de Haro puso la mirada en la figura del virrey La Serna, que se vio en una encrucijada, tanto militar como política, que se entrelazaba en un periodo que como tal subraya la guerra en el Perú no fue únicamente un enfrentamiento militar, sino que tuvo más aristas. Las reformas liberales, en lugar de fortalecer a los realistas, les afectaron negativamente y erosionaron la legitimidad del virrey y su capacidad para gobernar. Todo esto generó una crisis en la autoridad virreinal, lo que debilitó la posición española y configuró su derrota. Por otro lado, Nuria Sala y Vila destacó las tensiones generadas por la aplicación de las reformas liberales en un territorio marcadamente religioso y donde los gobiernos locales tuvieron una gran injerencia. Por un lado, la implementación de las diputaciones provinciales representó un intento de descentralizar y de modernizar la administración del liberalismo hispano. Sin embargo, las reformas enfrentaron resistencias regionales y conflictos con el poder central
que limitaron su efectividad y exacerbaron las tensiones locales. Simultáneamente, la fe adquiere una dimensión social y política que resultó trascendente, sobre todo en los contextos conflictivos, y se instrumentalizó para el convencimiento de su fidelidad al rey. Más recientemente, la aparición de un texto trienio, un debate abierto, dos hemisferios conectados, del doctor Manuel Chus y del doctor Ignacio Fernández Sarasola, puso en debate algo interesante: las diferentes ópticas, ya sean concordantes, discordantes, complementarias, etc., sobre el trienio liberal y la búsqueda de una generación de un panorama mucho más amplio. A mi forma de ver, la novedad no solo se ubicó en la contribución de los puntos de vista de los autores de ambos lados del Atlántico, sino también en un punto de partida para seguir pensando, investigando, repensando el trienio liberal en distintas regiones a partir de estas propias reflexiones. Como parte final, quisiera dar una brevísima, y con eso termino, conclusión sobre el trienio. El trienio liberal se configuró como un último intento para conciliar los territorios en ambos lados del Atlántico, y que actuó desde la península, como dije anteriormente, con un desconocimiento de los hechos que estaban ocurriendo en América y más específicamente en el Perú. Las pocas noticias que llegaron y las certeras, que aún fueron más escasas, pues sobre lo que estaba ocurriendo, fueron complicadas, y tras la pérdida de Lima, estas noticias se hicieron todavía mucho más escasas debido a que ya no había una línea de informaciones directa, sino que tuvieron que usar otras fuentes como las noticias que llegaban de otros territorios. Y que obviamente esto de acá dejará una posición mucho más difícil para enfrentar una guerra en un territorio que se encuentra a miles de kilómetros. A diferencia de la primera etapa, en la cual se buscaba demostrar que América se encontraba en las preocupaciones del trienio liberal, posterior a los bicentenarios, la preocupación se centraría en explicar la aplicación de estas reformas liberales llegadas a América y al Perú, que, como dije anteriormente, generaron una conflictividad entre los actores, regiones, religiones, como el virrey, por ejemplo, etc. Todo ello facilitará la derrota posterior del ejército realista en la zona del Perú y más específicamente en la batalla de Ayacucho. Y bueno, finalmente, y ya con esto termino, lo prometo, de la misma forma es necesario poner en cuestión que las conmemoraciones por el Bicentenario han traído a colación nuevos estudios, y eso es cierto, que nos han permitido ampliar el panorama. Como dije anteriormente, a los textos iniciales como la diplomacia, como la hacienda, etc., se le suman nuevos como la parte de la religión. Pero no podemos dejar de obviar también que es necesario poner un mayor énfasis en las dinámicas que se desarrollan en las regiones que aún pertenecían a la monarquía, como es el caso de Ayacucho, por ejemplo, que aún queda mucho por explorar. Entonces, bueno, esto es lo que quería presentar el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Leonardo, por esta intervención que desde luego pone claro que la independencia del Perú, y hoy estaremos hablando sobre ello, pues no puede entenderse sin lo que fue esa experiencia revolucionaria y contrarrevolucionaria en la monarquía, y con todas las tensiones que se generaron precisamente en los años del trienio. Doy ahora paso a José Luis Rodríguez, que es licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde además también se desempeña pues como asistente de investigación y como asistente de docencia en la Facultad de Estudios Generales de Letras, y que nos trae hoy una interesantísima ponencia sobre el papel de la música, el papel de las canciones y el papel de la política durante la independencia, que lo ha puesto con ese título tan bonito de "Y se cantaron canciones patrióticas". José Luis, te cedo la palabra unos 15-20 minutos. Bueno, hola. En primer lugar, quería agradecer al comité organizador del evento por el espacio, y así como Leonardo también su asistencia tan temprano para escucharnos. Y bueno, siguiente diapositiva, por favor. Yo deseo empezar por un hecho notado por José de Larriga Agüero en las Memorias de Prebonena.
Ahí, refiriéndose a San Martín como un emperador, menciona que organizó una fiesta en la que todos los ciudadanos participaron dando vivas a su imagen. También se encontraba un tabladillo construido para la ocasión, donde se ejecutó una pieza musical laudatoria que el protector agradeció, otorgándole un premio de consideración al compositor de la canción y además concedió pensiones vitalicias a las personas que la cantaron, así como a sus padres. Incluso, se narra, San Martín mandó a imprimir la canción y le hizo circular. Por supuesto, a lo largo de las memorias de José de Larriba Agüero, muestra una posición desdeñosa hacia la imagen de los libertadores, por lo que lo anterior es seguramente exagerado. Sin embargo, sí evidencia la importancia que entonces se tenía por la circulación de las canciones y la música durante el ritual patrio. Así, en esta ponencia, trataré de brindar algunas nociones para conocer la importancia de la música y las canciones patrióticas durante la coyuntura independentista. El tema en sí no es nuevo en la historiografía latinoamericana. Hay varios trabajos, sobre todo para el caso chileno, que han mostrado la importancia de los rituales sonoros y las canciones patrióticas durante las gestas independentistas. Aún así, para el caso peruano, no es de los temas más tocados. El asunto es por lo menos curioso. Si uno revisa la bibliografía que se ha producido sobre la producción musical durante contextos de guerra, podrá evidenciar que hay una estrecha relación, aunque resulte paradójico, entre la violencia generada por conflictos militares y las manifestaciones artísticas ligadas a la música. En efecto, arte y violencia se dan la mano, se nutren, se acompañan, se necesitan, y los movimientos generados por las revoluciones americanas generaron también dinámicas similares a las ya expresadas, pero no han merecido estudios suficientes, más allá de intermitentes menciones o trabajos súper paradigmáticos como el de Susi Sánchez, ¿no? Debido a esta situación, fueron los trabajos de los etnomusicólogos e historiadores de la música americana que inicialmente me aportaron. Textos como los de James Davis mostraban cómo durante la Guerra Civil Americana la música invadió los campos de batalla a través del sonido de pífanos, cornetas y tambores, y la presencia de la música marcial está debidamente documentada en casi todas las guerras de la historia. Sin embargo, Davis propone que junto a la música militar se encontraba un conjunto de canciones que eran entonadas por los soldados cuando disparaban sus rifles o al compás de las bandas de músicas que estaban debidamente colocadas a los cañones. Asimismo, Davis menciona que la función social de la música era la de alentar el coraje, un valor fundamental en un contexto de guerra, pues se entendía que antes que las armas, recursos o estrategias militares, era fundamental romper la moral del adversario a través del coraje propio. Por ello, la música servía para levantar la confianza, el ánimo y la motivación. Fue gracias a estos trabajos que pude orientar metodológicamente esta investigación. Y así eso sobre todo se relaciona con el tema de la búsqueda de fuentes, pues en lugar de echar de mano de las publicaciones periódicas o documentos oficiales, que es lo usualmente pues requerido en trabajos sobre independencia, me vi forzado a buscar otro tipo de fuentes, como memorias, crónicas, cartas o descripciones hechas por los testigos de la guerra, tanto generales y coroneles como aquellos viajeros y espectadores que habitaban los lugares estratégicos durante esta coyuntura. Bueno, en efecto, durante la coyuntura política, en torno a los años 1808 y 1824, se generó una cultura política condicionada por la aparición de una opinión pública que se expresaba en cafés, fondas, tertulias y plazas. En estos escenarios no faltaron canciones sediciosas que inicialmente los virreyes debían combatir. Tenían experiencia previa, pues la Revolución Francesa generó ánimos revolucionarios y ya en 1794 se detuvo a algunos individuos que cantaron una canción transgresora, como lo nota Claudia Rosas en su clásico libro El impacto de la Revolución Francesa en el Perú. Los virreyes Abascal, Pezuela y La Serna fueron los que tuvieron que contener las primeras ínfulas revolucionarias en el Perú, pero no solo desarticulando conspiraciones o motines, sino también restringiendo los ánimos políticos que se incrementaban cada vez más y se expresaban en pasquines, canciones y rumores. Siguiente diapositiva, por favor. Así, estamos en una época en la que la información recorría rápidamente el suelo americano, no solo a través de medios oficiales, sino también de los clandestinos, que por esencia eran más difíciles de controlar. Es decir, era más difícil para las autoridades virreinales, coaccionar una independencia que se rumoreaba o cantaba. Por ello, Pezuela ya había emitido un bando que prohibía las canciones lascivas y los bailes deshonestos. Un elemento clave de esta época fueron los pasquines, que alimentaban la propaganda revolucionaria y generaba adhesión y solidaridad política entre quienes los leían. Según los oficiales realistas, estos instrumentos eran herramientas políticas que los emisarios de San Martín enviaban para animar el espíritu revolucionario de los peruanos. Razón no le faltaba,
ya que el mismo Libertador aducía que él buscaba ganar la batalla de la opinión. Las autoridades virreinales también entraron en el juego y decidieron dirigir las sensaciones de los habitantes del virreinato, incluyendo como herramienta política la música. Así, no obstante la crisis política y económica, en el cuidado y el derroche, se celebraron rituales y fiestas políticas con presencia de músicos, bandas, coros y orquestas musicales. Ante la cada vez más cercana presencia de los ejércitos del sur, Pezuela decidió incrementar estos actos cívicos que incluían componentes musicales, pues conocía que eran elementos fundamentales para mantener los ánimos políticos y propagandizar el poder monárquico. Sin embargo, todos estos intentos fueron en vano, como relata Basil Hall, pues las arremetidas de Lord Cochrane y la cercanía del ejército sanmartiniano convirtieron en Lima en una ciudad de anomia, donde la música realista que se escuchaba en las casas aristocráticas dio paso al silencio. Siguiente diapositiva, por favor. Por supuesto, al igual que los realistas, los patriotas también vieron el papel protagónico de la música y las canciones para mantener y avivar los ánimos independentistas. Por ello, eran piezas esenciales en las celebraciones que siguieron al ingreso de San Martín a Lima. La mayor parte de descripciones relatan que las festividades estuvieron acompañadas de entusiasmos, voces generales y voces unísonas, vivas a la patria y en general coros de pando. El mismo acto de proclamación del 28 de julio demandó la salva de cañones, juramentos en las plazas, algarabía total y fiestas por doquier. Los músicos fueron personajes clave en estos rituales del poder. Por ejemplo, el 29 de julio, varios cantores, organistas, violinistas, flautistas y trompetistas, dirigidos por Andrés Bolognesi, un antiguo músico de corte, representaron un performance evidenciando su adhesión a la causa patriota y la disposición de sus servicios al nuevo Estado republicano. Siguiente diapositiva, por favor. Las celebraciones no se circunscribieron a Lima, como han anotado diversos militares y burócratas que circundaron el virreinato por la época. Iguales juramentos y fiestas musicales se hicieron en Tarma o Lambayeque, donde las personas animadas por la independencia tomaban la plaza con sus instrumentos de guitarras y tambores e invadían las calles produciendo alborozos y hacían suyas las celebraciones, al punto de obligar a la élite a organizar saraos y convites privados. Esto incluso era posible en Lima, donde la plebe desatada y emocionada por las fiestas y música transgredía los órdenes sociales que ninguna tropa podía contener a tanta gente. Y pues esto fue mencionado por un coronel como Tomás Guido, que decía que era tanta la aglomeración de personas concentradas en las plazas y en las calles que ninguna tropa podía contenerlos, ¿no? Por supuesto, no solamente hubo música ritual y festiva, sino canciones cuyas letras tenían como fin informar los acontecimientos políticos de la época, comentar la situación revolucionaria y propagandizar y alentar los valores patrióticos. De hecho, en 1822, el virrey La Serna ya recibía la información que en Lima circulaban muchas canciones populares, las cuales eran impresas sin descanso por las pocas imprentas que en Lima existían. Las canciones, al ser entonadas por parte de la opinión política y pública, eran indispensables para la mantención del nuevo sistema político. Por ello, San Martín aducía que si bien estas antes eran prohibidas, ahora mostraban su fuerza e importancia. Este proceso fue alimentado por la dirigencia patriótica. Como dijimos antes, San Martín deseaba ganar la guerra de la opinión y conocía la importancia fundamental de la música, así como de la imprenta, para circular ideas. Por ello desembarcó en Pisco con una para distribuir proclamas y panfletos revolucionarios. El papel de la imprenta fue clave, pues ésta se encargó de alimentar la retórica patriótica a través de la reproducción de pasquines y periódicos que tenían en sí mismo un conjunto de artefactos como elogios, poemas, odas y sonetos, todos cargados con un corpus de conceptos políticos que se iban insertando en el lenguaje de la época. La música y las canciones ayudaron a difundirlos y popularizarlos. En suma, las canciones de la época transmitían la retórica política de los pasquines impresos. Sus características principales, la repetición y acusación, como señala Herrero, fueron tomados por las canciones patrióticas a través de sus estrofas y estribillos. Siguiente diapositiva. Un elemento clave de esta época y que alimentaba la propaganda revolucionaria eran los pasquines que se leían, ¿no? Si estos medios impresos fueron la base de la retórica política de las canciones y la intencionalidad de su impresión era el canto público, entonces no es descabellado afirmar que fueron las autoridades independentistas y la élite patriota que valoraban con estima el potencial revolucionario de la música y canciones, quienes lo usaron como un medio de propaganda y pedagogía política. Al igual que Darton, entendemos que las canciones en este contexto son herramientas mnemotécnicas que en situaciones de guerra pueden tener una función política. Al respecto, el señalado historiador afirma que las canciones eran un conjunto o son un conjunto de palabras o conceptos que unidas a una melodía fija se insertan en la memoria y al cantarlas se comunican con facilidad a otras personas.
Como propone Darton, muchos impresos, incluyendo los poemas, podían ser musicalizados y cantados por la población. Así, gracias a la fuerza imparable de las calles, los discursos, comentarios de pasquines o poemas impresos podían ser entonados y difundidos por las personas que las convertían en canciones, componiéndoles estrofas, agregando o suprimiendo otras. En Lima se difundieron un conjunto de canciones que, producidas por una élite y músicos y compositores patriotas, trataron de difundir los valores patriotas, generar identidad política y resaltar los beneficios del nuevo sistema político. Así existía una retórica política común en las canciones, que se creaban para ser impresas, publicadas y eventualmente cantadas. Las ideas o conceptos que entonces eran parte de la discusión pública y aparecían en periódicos, pasquines o pronunciamientos llevaron su impronta al canon musical. Por ejemplo, una de esas ideas era la de entender al Perú como un país en estado de servidumbre y esclavitud durante 3 siglos y que por ello se encontraba en un estado de abyección. Es decir, se entendía el Perú como un triste pueblo. La primera canción patriótica cantada por el pueblo de Lima, transmitía estas consideraciones cuando hacía referencia al largo tiempo el peruano oprimido, que eventualmente sería recogido por el himno nacional. Asimismo, esta canción es una que empieza a establecer concepciones políticas opuestas. Por ejemplo, cuando menciona el silencio y el grito, lo hace para describir el estado de anomía y opresión que se vivía, e inmediatamente aparece el grito de libertad, cuya potencialidad sonora se difundía por todas las costas. Quizás aquí radique la importancia de mencionar el estado lamentable en que se encontraba el Perú antes de la independencia. El asunto era impregnar en el público que leía y oía las canciones la sensación de haber vivido en un régimen injusto, desigual y corrupto que solo oprimía a sus habitantes. De ahí que cualquier régimen político venidero pareciera siempre mejor. Estas naciones también se expresaron en la canción al primer Congreso del Perú, en cuya una de sus estrofas decía: largo tiempo el Perú admirado, bajo el yugo de un fiero opresor. Aquí el adjetivo de largo, para referirse al periodo virreinal, trataban de transmitir la sensación de su perdurabilidad, mientras que los realistas, considerados opresores, recibían adjetivos tales como crueles, fieros o salvajes. Estas canciones aparecieron en los albores de la República, por ello trataban de cimentar ideas fijas sobre los periodos de transición, aquellos que metafóricamente habían cambiado a través de los gritos y voces que llegaban hasta los cielos, como cantaban los limeños de la época. En ese sentido, cuando las canciones hablaban de esta época de malestar y lamentos, no brindaban un comentario que tuviese como única finalidad describir una situación, sino definir la sociedad que había de transformar. Otros conceptos que aparecieron en el canon musical de la época fue la tendencia de ver a la independencia como una restitución del imperio inca. Como ha señalado Mujica, en la ruptura del orden virreinal se articuló un doble discurso basado en un beligerante antihispanismo y un utópico incaísmo. En las canciones se mencionan los hijos del sol, aquellos que habían sido víctimas de la inhumana española agresión. También se hablaba de Manco Cápac como el héroe fundador de la civilización andina, las tierras del Inca o el trágico destino de Atahualpa. En la canción Marcha Patriótica del Perú Independiente se habla del imperio inca como el más rico del mundo y cómo Manco Cápac se conmovía desde su sepulcro porque veía renovarse en sus hijos su grandeza y su antiguo esplendor. Con la misma intención, la canción Himno Patriótico, publicado en Andas Libres, decía: Piso, el héroe de tierra fecunda, que los incas peruanos denutrió, deshonrando la dura barbarie que sufrieron los hijos del sol. Esta canción es fundamental porque va más allá del incaísmo, ya que no solo describe una situación de tiranía, sino que convoca al colectivo a independizarse, incluyendo en su contenido palabras que el lenguaje político estaba insertando en las esferas de opinión, tales como libertad, gloria, honor, patria, valor, paz y triunfo contra España. Queda catalogado como una monarquía en ruinas, un león confundido. Aún más, la canción es fundamental porque colocaba a un libertador con nombre propio en la boca de quienes la cantaban, San Martín. En la mayoría de las canciones de la época, San Martín era el auténtico político deseado y esperado por los peruanos, razón por la cual las canciones exaltaban sus virtudes. El himno patriótico dice: nuestros arcos triunfales se elevan, donde se grabe la eterna inscripción: Lima libre, debió a San Martín su poder, libertad y opinión. Asimismo, aparecieron canciones como Canción Patriótica y Marcha Patriótica que dedicaban sendas loas al Libertador. Sin embargo, para que el Libertador fuese tal, es decir, para que San Martín fuese un libertador, tenía que tener frente a él a un no libertador, a un tirano. Por ello las canciones no dudaban en calificar a España como el enemigo a vencer, como un tirano, y este fue un elemento esencial de las letras de la época. Gracias a su enunciación constante, las personas adjetivaban y establecían una posición de hecho por
todo aquello que consideraban español. Como decía San Martín, en esa época también combatían las palabras y el éxito de los patriotas fue lograr la desvalorización de lo español en la mente de quienes cantaban discursos o declamaban poesías. Bueno, voy avanzando un poco porque quizás el tiempo se me está acabando. ¿Puede dar la siguiente, por favor? No, la siguiente. Eso. Asimismo, las canciones también se emitían en otros escenarios como el teatro. Como propone Ricketts, la modernidad independentista fomentó no solo la aparición de escenarios para la discusión política, sino también espacios para divertirse, conversar y cantar. Por ello el teatro, un tradicional espacio para el divertimento de la élite virreinal, se convirtió en un escenario para fomentar el patriotismo de los espectadores. Así el teatro también fue usado como una herramienta de propaganda política que sirvió para legitimar el orden republicano y la élite independentista. Por ello San Martín, Bolívar y la élite asistían vestidos lujosamente, como relata Ricketts, pues sabían que estos escenarios pues consolidaban su imagen y revalidaban la misma. Y no faltaban canciones en su honor. En las obras teatrales, la música tenía su particular importancia, debido a que muchas obras eran musicalizadas o cantadas, pero también había algunos montajes que incluían escenas donde se entonaban canciones, pues había parlamentos cantables y no faltaba el coro que cantaba y repetía al unísono ciertas letras preparadas por la ocasión. Por ejemplo, en 1821, Manuel de Santiago Concha compuso Los Patriotas de Lima en la Noche Feliz. La 10ª escena del segundo acto muestra una escena imprevista y motivada por las celebraciones independentistas, y ahí un personaje de la obra, Doña Rosa, anima a que cada invitado brinde una poesía en honor a la patria. Esta ficción es importante porque muestra cómo las celebraciones independentistas se realizaron, y como Santiago Concha fue un testigo de la época, posiblemente condensa una experiencia real. En la referida escena, uno a uno los personajes brindan por la patria y todos secundan con vivas a la patria y San Martín. Casi al finalizar el acto, suena de fondo un repique de campanas que anuncia las celebraciones públicas, por lo que todos deciden salir a festejar, pero Doña Rosa, que es un arquetipo del patriotismo, pide que se ensaye una canción, cito, por si se ofrece a cantarla. Por ello toma una bandera y cantan Viva eterna la noche dichosa en que Lima su honor recobró. Asimismo, la obra de Santiago Concha es esencial porque muestra cómo otro personaje, que es lo que está en pantalla, bueno, en el ecrán, llamado José, contempla cómo ante la llegada de San Martín, la población decide desfilar la bandera patria y se realizan recorridos por la ciudad. El personaje, entre tanta confusión, se pierde y termina en una casa aristocrática en la que se está celebrando y donde se cantaron canciones patrióticas, lo que da título a la ponencia, de hecho. No sé si me queda más tiempo. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, de hecho, la ponencia que estoy trayendo es un resumen abreviado de la investigación que ganó el Concurso Nacional de Historia, la segunda edición, donde pues analizo cómo la música se expresa en el teatro, en los campos de batalla y cómo es importante los rituales cívicos. Quería mencionar ahorita la importancia del himno nacional como una especie de cohesionador social y la música que ejercía en los campos de batalla, que principalmente está destinada a infundir valor, a infundir coraje. Y como dice, no sé si puedes ir a la última diapositiva. Bueno, eso es lo que dice Miller. Y como dice un coronel testigo, José Manuel Antonio López, que la música servía sobre todo para que los soldados desentumezcan su alma y suelten los sentimientos de los combatientes, evidenciando así el efecto motivacional que la música tenía, incluso en los momentos cruciales, como el desenlace de la batalla de Ayacucho, ¿no? Bueno, eso. Muchas gracias, José Luis, por tu excelente exposición, que desde luego ha dejado claro que la música forma parte de esa guerra de opinión, forma parte de los rituales de poder, forma parte de los medios de legitimación y desde luego fue una parte también indispensable de la guerra. Y ahora, pues como tenemos un poquito de tiempo, podemos dejar paso a si tienen algún comentario, alguna pregunta para los ponentes. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones a la mesa, realmente apasionante, ¿no?
Mi comentario, claro, va a ir a José Luis, perdón, soy menos ducho en cosas del trienio liberal, pero un poquito más en música. Primero, felicitarte por la exposición y haber puesto un título en el que música, canciones y política estén juntos. Porque todos los que trabajamos música y contexto social sabemos cuánto cuesta hacer ver la importancia social, el impacto social y político de lo musical, de las canciones, en un espacio, en un contexto dado, ¿no? Todavía pesa mucho en la academia la idea de que estas cosas culturales, insisto, y las fronteras que existen en la historia en general, y me alegro, se ha dicho de paso, que esto se presente en una mesa de historia política, si he leído el programa. Entonces sí, creo que tu exposición muestra de manera obvia y muy clara esta importancia de la música, de lo sonoro, porque muchas veces olvidamos que la vida de la época estaba empapada de lo sonoro y que es el famoso paisaje sonoro de Murray Schafer, ¿no?, que ha trabajado. Creo que todo esto tiene muchísima importancia y lo que has mostrado me parece en este sentido muy elocuente, ¿no? Una cosa un punto de detalle, ¿podrían pasar la segunda imagen? No, anterior, sí, la segunda, esta. Bueno, y esto se da en Lima, en la plazuela de los Desamparados. ¿Y qué es lo que se canta? Un yarabí. Y ahí, bueno, es un tema realmente que me parece fascinante porque muchas veces se ha construido la idea de que el yarabí va con Arequipa y con Melgar, ¿no?, cuando en realidad es un género que ha tenido un impacto, digamos, nacional. Se tocaba el triste en el norte, el yarabí en Lima, y las grabaciones de Montes en Manrique a inicio del siglo XX muestran que formaba parte de la cultura limeña, ¿no?, que me parece importante, ¿no? De lo que dices del himno, yo estaba pensando mucho en un trabajo de Esteban Buch, no sé si lo conoces. Él es director de investigación en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Es argentino, trabaja el tango más que todo, pero él muestra, responde y evidencia cómo la ruptura que provoca la visión tradicional de la música versión hispana, ¿no?, es decir, la marcha española, digamos, como un concepto vertical, y como el himno, al contrario, va tejiendo relaciones horizontales entre todos, y cómo esto contribuye a la construcción de el corear juntos, si quieres, como tú lo has dicho, construye un sentimiento muy particular de adhesión a un concepto patriótico en este caso, ¿no? Manera de construir la famosa nación cívica, ¿no?, que es el concepto que ha sido trabajado. Hay mucho por decir por lo que has trabajado. Lo único, perdón que te lo diga así, pon música. Ya. Sí. Buenos días. Bueno, igualmente felicidades a la mesa. Un par de preguntas, una para cada uno. Bueno, o de cuestiones o sugerencias. José Luis, bueno, ¿puedes poner por favor la primera diapositiva? Fíjate que en el título creo que falta algo que es absolutamente fundamental. Todo eso se desarrolla en un tiempo, pero también en un espacio. Es necesario, bajo mi punto de vista, que localices todas las manifestaciones dentro del espacio, de la ciudad, del hábitat donde se producen. No es lo mismo una celebración en un arrabal
que en la plaza más importante. No es lo mismo al lado del Palacio de Gobierno que en una casa particular. Entonces, creo que debes tener en cuenta en el desarrollo de la investigación tanto el tiempo como el espacio donde cada uno de los acontecimientos se va produciendo. Creo que es muy importante. Y con respecto a Leonardo, hemos insistido mucho con el profesor Chus en esa necesidad de descentralizar, de deseuropeizar la historiografía o la perspectiva historiográfica para abordar problemáticas que son puramente americanas. Creo que las historiografías habían pecado fundamentalmente de esa visión europeizante, de enfocar todo lo que sucedía en América a partir de problemas que eran únicamente exclusivos de la península. No sé si en el balance ese historiográfico tú has apreciado que se ha producido una evolución hacia tratar desde el punto de vista americano los problemas que surgen y se desarrollan en América. Bueno, buenos días. Me uno a las felicitaciones a la mesa y paralelamente a Gerard, pues obviamente mi pregunta va dirigida a Leonardo por cuestiones temáticas, claramente. Y evidentemente entendiendo lo que estás planteando, que es una investigación en curso, forma parte de tu tesis de maestría. Pero esa reflexión me parece que es interesante, la que estás planteando. Retrospectivamente, historiográficamente y muy brevemente, o sea, muy sintéticamente, creo que, salvo algunas cuestiones que me equivoque, que cometa error y que omita, y pido disculpas por anticipación. Yo creo que hay una perspectiva de hace bastante tiempo en donde, especialmente peruanistas, aunque como por ejemplo Víctor Peralta también es peruano-peruanista, las dos cosas, estaban trabajando el trienio liberal, ¿no? Desde incluso a Ascensión Martínez Riaza desde hace 40 años, tiene escritos de los 80. Ellos forman parte de unos equipos de investigación, de grupos de investigación desde hace tiempo, tienen publicaciones, me refiero a Ascensión Martínez Riaza, a Nuria Sala, Víctor Peralta, Dionisio de Haro se incorporó después estoy hablando de hace 15 o 20 años. Y ellos llamaron la atención historiográficamente sobre unos temas muy particulares en los años 20 para el Perú, que coincidían obviamente con el trienio liberal. Ascensión especialmente la prensa, pero también la parte diplomática fue transitando. Víctor, la historia cultural, la historia de cultura, también especialmente centrado en los años 10, pero que también llegó a los años 20, también la historia de la prensa. Dionisio, la parte fiscal, como estabas planteando, parte económica. Y Nuria, claramente, aparte que tiene otros estudios, a mi forma de ver, yo creo que la gran novedad que se mantiene es su indagación sobre la importancia de las diputaciones provinciales, lo cual es de una enorme envergadura, porque mientras que, me refiero para el Perú, mientras que hay unos largos estudios para el caso mexicano y centroamericano, no es así para el caso peruano. Y recientemente, ahora está haciendo un estudio tremendísimo colectivo, Esther Ayllón, para el caso de la Diputación de La Paz. Hablar de diputaciones provinciales en el caso sudamericano, hasta no el caso de Nuria Sala, sino hasta hace muy bien poco, es una novedad notable, a mi forma de ver, porque lo que se estaba buscando, los ojos que buscaban investigaciones en los primeros 5 años de los años 20, no buscaban la parte legada del liberalismo doceñista, sino la parte insurgente, independentista. Y eso pasó también antes en México, hasta que empezó a cambiar, pasó en Centroamérica y un largo etcétera. Bueno, en toda esa cuestión, y perdona mi extensión, es muy pronto creo, para comparar esa historiografía que venía llamando la atención y con unas sólidas investigaciones que entroncan ahora inmediatísimamente con tu última parte que está en curso del año, yo diría 22, 23, algo así, de una historiografía, me he olvidado evidentemente de los estudios de Claudia Rosas, de una historiografía esta vez peruana, en donde el foco no solamente es la parte nacional e insurgente y triunfante del Perú,
sino también ese entronque entre qué está pasando desde 1820 a 1824, con esa cronología en donde ya no hay tanta diferencia historiográfica en coordinar y conjuntar dialécticamente y separar tajantemente el triunfo nacional del Perú con un entronque y unas vías políticas que están por decidir, no me refiero solamente militarmente, sino también políticamente. Entonces, no sé si aún puedes llegar a matizar qué pasa en estas publicaciones del 22 y el 23 y esa historiografía ahora sí peruana que asume de alguna parte ese legado que no ha cesado, que entronca con los años, yo diría 90, desde los años 90. Sí, buenos días, muy rápido. Quería intervenir para tratar de unir, superando la compartimentación, las dos ponencias, porque de hecho el trienio liberal también es una de las partes más musicalizadas de la historia de España, de la historia política contemporánea de España, y es llamativo hasta qué punto uno de los elementos, y felicidades tanto a Leonardo como a José Luis, uno de los elementos presentes y que has citado parcialmente es el elemento de debilitamiento que supone el trienio liberal para el gobierno y la acción militar de los realistas, lo has citado expresamente, y asimismo la ausencia por completo en la cultura popular del momento de la penetración en la opinión pública o el embrión de la opinión pública en ese periodo a través de la música. En ocasiones los diarios de prensa o las canciones, no tenemos reproducciones musicadas, pero sí que tenemos fuentes escritas, son testigos del éxito de la penetración de la ideología como inspiradora de la acción militar. En ese sentido, la ausencia por completo, porque el himno de Riego a lo mejor sonaba a la vez que sonaban esas canciones que has citado, ¿no? La ausencia por completo del elemento del trienio, y me estoy aquí lanzando a la piscina, en las canciones que sonaban en la época, bueno, da testimonio de esa otra teoría de que eran compartimentos estancos y no tuvieron influencia alguna el uno del otro. Me interesaría, en la historiografía, que empieza a contestar también la peruana, esa ausencia de influencia, saber si hay trabajo por hacer en esa dirección o podemos dictaminar que el trienio liberal, de alguna manera, fracasó en llegar a la opinión pública en el ámbito de los sucesos de Perú. Y bueno, eso yo creo que es un campo, al margen de los estudios historiográficos sobre la estructura orgánica, las diputaciones provinciales y demás, en el que yo por lo menos no he leído todavía gran cosa, al margen de la acción diplomática desde el Río de la Plata. En fin, este tipo de cuestiones creo que son interesantes. Insisto, felicidades por ambos enfoques. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecer las preguntas. Al profesor Borras, efectivamente, ¿no? Cuando yo planteé esta ponencia o cuando planteé la investigación acerca de la música, no quería hacer solamente una descripción de la música que se escuchaba, sino de los usos políticos de la música y de las canciones, cómo las canciones tenían un fin concreto y de quién venía o pues de qué grupos o qué sectores concretamente tienen esa intención de infundir canciones con estos conceptos de patria, de libertad, de paz, de felicidad. O sea, y por eso mismo yo postulé esta ponencia a este mes de historia política, porque pues una de las conclusiones a las que llego es de que las canciones tenían como función propagandizar políticamente la República y empoderar a la élite independentista como los que habían pues hecho posible la llegada de la independencia del Perú en el año 1821, ¿no? Bueno, sobre la sonoridad de las ciudades, completamente de acuerdo, ¿no? La ciudad de Lima era una ciudad sonora, ¿no? Como dice Jaime Bautín, era una ciudad de ruido, ¿no? Había mercados, en los monasterios se escuchaban vitores, había pues peleas en las ciudades, así que era una ciudad muy ruidosa, completamente de acuerdo. Y en la independencia no fue distinto, ¿no? Solamente que hay un componente extra, ¿no? Que es el tema de la inclusión de estos contenidos políticos republicanos en las canciones o lo que se cantaba, discutía o rumoreaba.
Sobre los yarabís, completamente de acuerdo. No sé si puedes pasar a la última, no, a la antepenúltima diapositiva. No, la penúltima. No, la penúltima, lado. Esa, la anterior. Este es un fragmento de un diario de John Miller que menciona cómo los campamentos militares, en los momentos de descanso, de relajación, todos los soldados, y había muchos indígenas, pues cantaban yarabís. Y eso no solamente pasaba en Arequipa, pasaba en todo el territorio peruano donde había guerra. Y lo curioso que dice John Miller, y eso es el elemento de, como dice usted, profesor, de cómo las canciones pueden funcionar como elementos pues, horizontales, es que cuando se cantaban canciones patrióticas, tanto indígenas como afros, como pues, españoles, pues cantaban en un coro. Y eso generaba una especie de pues, unicidad política o adhesión patriótica, ¿no? A lo cual a Miller completamente le extrañaba, porque en Europa pues, había una jerarquía un tanto más distinta a lo que pasaba en ese momento en el Perú, ¿no? Y bueno, sobre el tiempo y el espacio, completamente de acuerdo, ¿no? Creo que es importante, como usted dice, localizar las expresiones musicales en espacios concretos. No lo hice, tengo que confesarlo, pero sí sería importante realizarlo porque me parece que es sumamente válida lo que hizo usted. Y sobre la cultura popular, no sé quién lo preguntó, usted también lo preguntó, ¿no? Es una parte de lo que yo trabajé también en la investigación, y es de que hay muchas menciones a cómo los grupos populares cantan canciones. Lamentablemente no se dice qué canciones. Lamentablemente no se tienen pues, fragmentos de letras. Hay algunos viajeros que mencionan cómo había una canción acerca de un cura y su amante. Hay canciones que se supone las muchachas que sirven la comida están cantando. Y hay esas menciones, ¿no? Pero salvo La Chicha, que es una canción ya muy estudiada, que era pues, cantada en la ciudad, no conocemos una canción concreta, ¿no? A ese nivel. Pero efectivamente sí eran parte del elemento musical de la ciudad. Lo eran antes de la independencia, cuando cantaban en los balnearios, en las casas aristocráticas, como también menciona Proctor, y también lo fueron en la independencia, solamente que no tenemos, o de momento, no tenemos esa información. Ojalá que pronto sí. Muchas gracias por todas las preguntas que me han hecho y por favor permítame respirar un poco antes de responderlas porque son cuestiones muy interesantes y bastante complejas. Primero responde el profesor Justo Cuño y la respuesta es que sobre la deseuropeización. La respuesta es que sí, ha habido un cambio muy importante y permítame contarles una infidencia tal vez. Antes de escribir, o mientras escribí esta sumilla, yo había cotejado poner algunos textos más, pero ocurrió algo, y es que eran textos que, si bien es cierto, se enmarcaban dentro del trienio liberal, se enmarcaban dentro de las políticas liberales, no estaban totalmente en relación con lo que está ocurriendo en España, sino son hechos que producen a partir de eventos americanos. Un ejemplo que debo tomar es la de la profesora Nuria Salivila, como comentaba el profesor Manuel Chus. Ella tiene un texto, permítame, por aquí lo tengo, discúlpeme, un texto sobre las diputaciones entre Cusco y Charcas y cómo hay una disputa entre ellos. Lo que propone es lo siguiente: durante la época del liberalismo del 12 se había generado una jerarquía judicial en la cual Lima estaba subordinando tanto a las audiencias de Cusco y de Charcas. Cuando Lima cae, cuando Lima es perdida, claro, la Serna va a ir al Cusco y desde allí va a comenzar un problema jurisdiccional en la cual la Serna quiere subordinar a Charcas a la audiencia del Cusco, y desde Charcas se va a tratar de defender a partir de formas judiciales para mantener su autonomía. Claro, eso ahí es un problema netamente americano que llega a partir de una decisión política que tiene que tomar la Serna en un periodo de guerra que como se dijo, es una incertidumbre, porque la Serna sabe perfectamente de que ayuda no va a llegar y tiene que ingeniárselas para poder mantener o tratar de mantener una política estable dentro de un territorio que se está reconfigurando tras la pérdida de una capital. Entonces, creo que la respuesta es que sí. Se está comenzando a deseuropeizar, disculpe si se dificulta un poco la palabra, a deseuropeizar las cuestiones, ¿no? Y tratando ahora con cuestiones mucho más americanas, a partir de las consecuencias o influencias que vienen de un trienio liberal.
Entonces, eso es lo que podría comentarle en esta primera ocasión. Sobre el profesor Manuel Chus, sobre su comentario, que es correctísimo y me parece muy bien, y quiero hacer una opinión propia mía. Y es que realmente cuando yo llego al trienio liberal y comienzo a analizar los primeros textos y a estudiarlos, por supuesto me topo con la profesora Riaza, me topo con el profesor Víctor Peralta, me topo con la profesora Nuria Salas, con el profesor Escrip mucho más modernamente, pero cuando tengo que analizar los textos de peruanos, y por así decirlo, encuentro un agujero en torno a esos estudios. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, hay una idea de la profesora Arciso Martínez Riaza, y es que no se vio desde un inicio como un tema peruano, sino como un tema español, lo cual imposibilitó en una primera instancia que se pudiese desarrollar esos temas en esta zona. Por supuesto, a partir de, como dijimos, el bicentenario del trienio, algo importantísimo que se ha logrado es que América comience a figurar dentro de los estudios para comprender lo que está ocurriendo en España y viceversa, con lo cual los estudios han ido aumentando. Sobre los últimos 2 años del 2022-23 que me comentó el profesor Manuel, los textos que pude destacar de esos años: Natalia Sobrevilla, el trienio liberal en el Perú, en el libro El trienio, balances y perspectivas; Nuria Salivila en la revista Ayer; Marta Fernández Peña y José Saldaña Fernández, que son españoles, Universidad de Huelva, con su artículo El trienio liberal en los tiempos de independencia, discursos, representaciones y prensa en Chile y en Perú; Dioniso de Haro, con temas más centrados en Perú; la profesora Claudia Rosas Lauro, con la década decisiva de la independencia del Perú y el trienio liberal, historia, historiografía y mujeres; el profesor Escrip, el Perú quiere pertenecer a España, política restauradora y prensa realista; el profesor Víctor Peralta, nuevamente, el Perú gaditano de 1820 a 1824, para conocer el liberalismo vencido. Que esos han sido los últimos textos que, al menos hasta mi mapeo final, pude darlo. Por supuesto, en otros últimos meses han habido nuevos textos que han venido apareciendo, y que por temas de tiempo, además falta poco, no he podido rastrearlos. Entonces, con mucho pesar tendría que responder eso. Y finalmente, claro, con esta respuesta quisiera entroncar también con la siguiente, sobre la cultura popular, y es que falta mucho por investigar todavía. Es un tema que, si bien es cierto, ya tiene unos años en el Perú, no fue ampliamente estudiado sino hasta hace muy poco. Entonces estamos viendo y llegando a un inicio de muchos estudios que supongo y que creo van a ser muy fructíferos y que van a democratizarse en diferentes áreas. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias por ajustaros al tiempo. Yo tenía apuntadas un montón de cosas, pero que las voy a dejar para preguntárselas después, porque tenemos al ponente que nos faltaba, al cual invito a José Centella Paucar a unirse a la mesa con nosotros, con una... a mí me resultó muy interesante el resumen sobre la aplicación del concepto de dictadura comisarial para referirse a la dictadura de Bolívar y su relación con lo que fueron las batallas de Junín y de Ayacucho en 1824. José Centella Paucar tiene como filiación el Centro de Investigaciones de Docencia Económica del CIDE, más conocido como CIDE de México. Así que, José, unos 15-20 minutos para ajustarnos así al tiempo que nos queda. Perfecto. Muchas gracias. A ver si pueden proyectar las diapositivas, por favor, para que el público pueda tener una idea de cómo vamos a trabajar esta ponencia en esta mañana. Muchas gracias por la oportunidad, por este magno congreso. Agradezco la oportunidad de poder estar aquí. Pues empecemos. La ponencia trata de poder, primero, dejar en claro el rastreo
y la importancia de los poderes de emergencia o la dictadura en el proceso de la construcción de Estado y a su vez en el proceso de la independencia. Es un detalle que también forma parte del análisis, de la reflexión para entender todo este complejo periodo que va siendo ya quizás la parte más final, 1821-1824 para el caso peruano. Entonces, partimos de lo siguiente, como una pequeña contextualización, cómo es que esta noción dictatorial empieza a discutirse en el Perú. Primero tiene que ver con la salida de San Martín, una vez que termina el periodo del protectorado, que claramente es un proceso dictatorial, es un gobierno dictatorial, que en la tesis nosotros lo distinguimos en 2 puntos, en 2 momentos, pero no me voy a explayar en ello, solo lo menciono, ¿no? El protectorado es una dictadura. A la salida de San Martín se instala la Asamblea Constituyente, en el caso peruano, 1822, a partir del mes de septiembre, y ahí también nuevamente hay una discusión sobre este concepto. Ahora, ¿por qué? La discusión viene a raíz de que cómo se va a hacer el nuevo Estado. El Estado que la Asamblea decide que va a ser una república, pero ¿quién va a ser o quién va a gobernar? ¿Qué tipo de ejecutivo va a tener? ¿Cuál va a ser el papel del Congreso? Entonces, en ese sentido, aquí cobra vigencia nuevamente la noción dictatorial como parte de las discusiones. Y eso se puede ver, por ejemplo, en el acta de debates de 1822, donde empiezan a debatir el concepto de dictadura. Entonces, está presente la noción dictatorial en muchos diputados que están discutiendo sobre qué tipo de ejecutivo van a tener. Si el Congreso debe dominar al legislativo o viceversa, o mejor dicho, el ejecutivo al legislativo o el legislativo al ejecutivo. Entonces, en ese contexto hay una discusión, y más aún se ve la discusión cuando se va a crear la Junta Gubernativa. Ahí es muy interesante cómo nuevamente la noción dictatorial salta a la palestra en la discusión de los diputados. Entonces, ahí tenemos este primer panorama, este primer momento donde estamos viendo la discusión sobre la noción dictatorial. Siguiente diapositiva, por favor. Otro momento también, conectando con el anterior, tiene que ver con el fracaso de puertos intermedios. El fracaso militar, liderado por el Congreso y la Junta Gubernativa, va a ocasionar un nuevo campo de discusión, ya que hay una crisis política, hay una crisis militar, y nuevamente la concepción dictatorial está en discusión. Y aquí es donde vamos a poder ver la presencia del ejército, cuando Santa Cruz va y presiona al Congreso para decir que la Junta Gubernativa sea dejada de lado y que se elija un presidente para que sea velozmente obedecido y que pueda ejecutar las tareas de manera más rápida en un contexto de guerra. Entonces, esto es muy clave, muy importante, porque aquí vamos a ver cómo el ejército, liderado por peruanos en este momento, va a tener presencia en la política, en la política y en lo militar, y va justamente influir o fomentar para que exista la presencia de Rivadavia como el primer presidente. Entonces, ahí tenemos otro momento también donde el Congreso está debatiendo, no quiere aceptar esta imposición porque hay una discusión. Luna Pizarro y el grupo que está a favor de él están en contra de esta imposición, y va a haber entre el día 26, 27 y 28 de febrero pues muchas discusiones sobre qué se hace en este momento, hasta que finalmente Santa Cruz, a través del motín de Balconcillo, ingresa a Lima, llega al Congreso y les dice que aceptan lo que ellos dicen, pero ellos se van a retirar si es que no obedecen lo que ellos están proponiendo, que Rivadavia sea presidente. Entonces, ahí vemos otro momento donde los poderes de emergencia están en la discusión. Y un tercer momento también podríamos ver la presencia de Sucre, cuando Sucre llega a Lima, y a partir de la pérdida del Callao, la pérdida de Lima, cuando el Congreso, antes de retirarse a Trujillo, le delega los poderes. Claro, en el campo militar, pero también había en el campo político, no solo fue el aspecto militar. Y eso es un punto clave, porque aquí nuevamente hay una discusión en el Congreso cuando están dándole los poderes a Sucre. Sucre rehúye, no está de acuerdo. Hay como una insistencia desde 3 veces para que él pueda aceptar tener el poder político militar, porque él venía como auxiliar y él quería mantenerse neutral en esta pugna entre Rivadavia y el Congreso peruano que estaba en Lima. Entonces, todos estos contextos o estos elementos nos ayudan a precisar, a fijar cómo la cuestión dictatorial está presente dentro del proceso político militar de 1821 hasta 1823.
Y es aquí, hago este pequeño recorrido para adentrarme entre el 23 y el 24, que es justamente el tema de la ponencia del día de hoy, para poder entender cómo Bolívar llega, y no es que con Bolívar recién existe en la figura dictatorial, o la dictadura recién como concepto se utiliza en 1824, sino ya vamos viendo desde 1822, 1823, ya hay una discusión, ya hay un conocimiento, incluso muchos de los diputados tienen este conocimiento del mundo romano. Pero las dictaduras que se van a poner en el Perú no tienen nada que ver con la dictadura romana ni la dictadura clásica, porque son características totalmente distintas. Y eso es justamente donde me voy a centrar a partir de ahora. A ver, siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Aquí ya donde me quiero adentrar es ¿qué se entiende por dictadura comisarial? Claro está que la definición no es mía, la tomo de dos autores. Uno es Jean Bodin, o Bodino, en términos en español, que él trabaja dentro de sus libros, los 6 libros de la República, la cuestión comisarial. Y es ahí donde encontramos cómo define comisarial él, o por qué le denomina comisarial al tipo de dictadura que se estaba dando en Roma, por ejemplo. Y la característica es que estas dictaduras son por encargo, son comisionadas, encargadas, no es asumida por uno mismo o en su propio prestigio, sino que son delegadas. Y ese es un punto clave, porque está delegado por un poder superior. En este caso, en el caso de Roma, el Senado, que le otorgaba el poder a una persona como dictador para que por un tiempo de 6 meses pues, pueda poner en orden la República, o para la función que se le ha encomendado, que normalmente eran guerras civiles, o luchas internas, o luchas externas. Entonces la figura dictatorial tenía un periodo y un campo de acción delimitado, a pesar de que tenía muchos poderes. Eso es, a grandes rasgos, lo que se conoce como la dictadura romana. Pero para el caso hispanoamericano, para el caso propio del Perú, esto va a variar muchísimo, va a haber un cambio muy grande. Entonces Bodino nos da una idea, una noción de qué se entiende por dictador comisarial. Luego también tenemos la propuesta de Paula Rudán, que también estudia esta parte, y ella, en función o de acuerdo a Schmitt, que es el teórico principal de esta idea de la dictadura comisarial, postulan de que hay un campo, hay características para entender qué es una dictadura comisarial, ¿no? Bueno, creo que no están pasando las diapositivas, o se ha quedado ahí, pero no interesa, no importa, continuamos. La dictadura comisarial, entonces, va a surgir en determinado contexto: periodo de guerra, periodo de caos político o caos militar. Entonces, que crea el campo adecuado para que se pueda surgir este poder. Pero el detalle es que en el caso del siglo XIX va a haber una característica muy interesante. Primero, que no hay delimitación de tiempo, porque las dictaduras que se están otorgando, volvamos a San Martín, nunca estuvo estipulado cuánto tiempo él iba a ser protector. Nunca fijó, voy a estar por 6 meses, 1 año, 2 años. En su escrito, claro está, él menciona que es mientras las circunstancias lo ameriten. Entonces no hay un tiempo delimitado. Y eso también lo vamos a ver en el caso de Sucre, lo vamos a ver muy claramente en el caso de Bolívar. Ese es el primer punto que se distingue con la dictadura romana. No hay un límite de tiempo, no son 6 meses, no es 1 año, puede ser más o puede ser menos. Segundo, la amplitud de los poderes. La amplitud de los poderes es un tema muy importante también, porque en el caso de Roma, el dictador estaba encasillado en el sistema constitucional romano. Pero en el caso del Perú, cuando el Congreso peruano le delega los poderes dictatoriales a Bolívar, se los da. Bueno, hay 2 momentos o 3 momentos dictatoriales, pero yo me voy a centrar en el de 1823 y 1824, nada más, por el momento, para esta ponencia. Hay 2 distinciones. La de 1823 se le comisiona, se le encarga para que derrote 2 cosas: Ribagüero y el ejército español. Porque Ribagüero estaba en el norte, conformando un gobierno, tenía su propio senado y no se subordinaba al Congreso de Lima. Entonces había una pugna, un campo de agramante entre Lima y Trujillo. Entonces, para esa función, Bolívar es encomendado para que él pueda derrotar a Ribagüero y concentrar las energías y las fuerzas para enfocarse contra el ejército español. Pero la dictadura de 1824, a partir del 4 de febrero de 1824, es ahí donde encontramos una variación bastante grande, porque el Congreso se va a autodisolver y otorgándole todos los poderes ilimitados a Bolívar para que él pueda decretar, legislar, crear el orden adecuado como él convenga para que pueda enfrentar el proceso bélico y el proceso político-militar a raíz de la caída del
del Real Felipe, ¿no? Conocido como el motín que va a liderar Moyano Oliva, Casariego. Entonces, este contexto ya nos hace ver de que la dictadura primero no era un tema neófito, un tema nuevo en el caso del Perú, y en segundo lugar, las características de la dictadura, porque nuevamente el Congreso se lo está delegando, le está otorgando, pero no lo está haciendo como en el primer momento de 1823, sino lo está haciendo con una amplitud mucho mayor, al punto de que el Congreso se está disolviendo, deja de existir y va a existir solamente cuando el Congreso o cuando el Libertador lo crea conveniente convocarlo. Y eso es diferente a la de 1823, porque cuando Bolívar asuma los poderes dictatoriales el 2 de septiembre de 1823, existía un poder ejecutivo, Torre Tagle era presidente, y estaba el Congreso sesionando, trabajando la constitución política que va a ser, a fines de noviembre, va a ser aprobada y va a ser juramentada. Entonces, la de 1824 ya no va a haber existencia de poder ejecutivo, ni poder ni un Congreso, solamente Bolívar representa la soberanía total de la República Peruana. Y ese es uno de los puntos que postulamos en el trabajo, de que la soberanía encarnada en el Congreso es delegada en Bolívar. Entonces Bolívar tiene poderes inmensos, absolutos, más grandes de lo que uno de repente puede imaginar o puede prever. Y eso era necesario para enfocar el proceso de independencia, o en este caso, las luchas de liberación en el territorio peruano, ya que con ese poder Bolívar pudo legislar, decretar, organizar, crear hombres generales que estén a cargo de las prefecturas o comandantes generales para empezar a buscar recursos, hombres, logística, para enfrentar la guerra, porque él visualizó que la guerra iba a ser en los Andes. Entonces había que preparar, y en ese momento el Perú pues pasaba por una crisis económica muy fuerte, muy conocida por muchos, entonces no había dinero, no había hombres. Entonces, ¿qué le dan a Bolívar? Todos los poderes para que él pueda justamente gestionar y poder enfrentar este proceso bélico. Ahora, una vez que Bolívar ya tiene los poderes, va a empezar a delegar, y eso es un punto clave. ¿Cómo alguien que no tiene los poderes podría delegar en personas para que puedan hacer funciones específicas? En Sucre, por ejemplo, Mariano Castro en el caso de como comandante en el norte, a Necochea en el caso de Lima, cuando va a caer Lima y va a entrar Rodil y Monet. ¿A quién lo comisiona primero Bolívar? Martínez, ¿no? El general Martínez. Luego lo va a quitar o no va a estar de acuerdo y va a asumir Necochea. Y en cada uno de los textos que él va a estar enviando a través de su secretario hay una palabra bastante clave. En función de los poderes ilimitados que residen en mí, yo lo estoy delegando a usted para que haga esta función. Incluso lo tiene que hacer con su vida, porque si no lo hace bien, su vida está en riesgo. Entonces, ahí podemos notar que Bolívar concentraba la soberanía nacional en su persona, todos los poderes. Y este tipo de dictadura ya es distinta a la dictadura clásica romana. De ahí que hacemos un deslinde de que las dictaduras en el Perú, particularmente desde San Martín hasta Bolívar, no tienen mucho que ver con la dictadura romana clásica. Estuvo en la noción, estuvo en los preceptos de los diputados que discutían, pero a su vez veían la realidad que estaba pasando en Hispanoamérica. Tenemos el caso de Gaspar Rodríguez de Francia en Paraguay, tenemos el caso del mismo Bolívar desde 1813 en el norte, y la Rey Loredo, por ejemplo, en los debates va a mencionar ello. O sea, ellos tienen la experiencia que está pasando en el Río de la Plata, en Paraguay, en el caso de lo que es Colombia, ¿no? La Colombia del siglo XIX, cómo se estuvo ejecutando estos poderes de emergencia en un campo político, militar, caótico o en plena lucha de liberación. Entonces, no fue algo neófito dentro de los legisladores peruanos del siglo XIX. Pero lo que también hay que señalar es que este tipo de dictadura es totalmente distinta a la dictadura romana. Y teniendo en cuenta Schmitt nos da esa visión para poder entender cómo es que se cataloga esta dictadura que Bolívar está liderando o que Bolívar va a asumir en su persona. Tanto la de 1823, la de 1824, la de 1825, que claro está, no es parte de esta mesa, no es parte de la periodicidad, pero Bolívar gobierna el Perú a través de poderes de emergencia o dictaduras, pero la dictadura del siglo XIX y de una característica totalmente distinta a la dictadura romana. Con ese tipo de poder político, militar, es que podemos entender Junín y Ayacucho. Preparar al ejército, juntar a los hombres, delegar para poder prepararlos, buscar ayuda internacional. Bolívar, al tener todos los poderes, está haciendo al mismo tiempo ambas cosas.
buscando ayuda en Centroamérica, en las Provincias Unidas de Centroamérica, México, Chile, manda a Oliri a Chile, a Santa María a México, incluso quiere mandar a Monteagudo a México, a las Provincias Unidas de Centroamérica también. Ahí vemos los oficios que está mandando a través de su ministro general, que era universal, que es Sánchez Carrión. Entonces estamos viendo una política, tanto acción política y acción militar, porque Sucre está preparando al ejército, están aclimatando a la gente, están creando la caballería. Ahí tenemos a Miller, tenemos a Necochea, tantos generales que participan tanto en Junín como Ayacucho. Entonces, entender Junín y Ayacucho también es clave a partir de los poderes de emergencia o la dictadura, porque esto nos da un panorama de cómo es que se está, en este año de 1823-1824, se está ejecutando los poderes políticos militares en función de un objetivo. El objetivo era librar una gran batalla contra los españoles. Entonces, el punto era, si vamos a hacer eso, ¿cómo se hace? No tenemos ejército, no hay dinero, entonces, pero hay poder político para poder gestionarlo. Y hay muchos textos, muchos escritos que hablan como Bolívar, o se ve el genio de Bolívar para poder generar la logística, ¿no? Y no solo de él, también de Sucre, Lamar y otros generales más que están acompañando en ese momento. Entonces, lo que se ha querido presentar como esta ponencia es, para entender Junín y Ayacucho, también es clave poder ahondar, reflexionar y conocer los procesos dictatoriales en el Perú, porque eso nos ayuda a poder precisar, a fijar cómo es que se dio Junín, cómo se dio Ayacucho. Y no de un punto de vista de un inicio a un final, sino cómo es que dentro del mismo proceso es que surgen los poderes dictatoriales. Y claro está, la legitimidad militar y la legitimidad política jugó un factor clave. Si comparamos a Ribagüero con Bolívar, Ribagüero carecía de ello. Por eso que en el mismo Congreso no le eran adeptos. Habían tres facciones: los favorables a Ribagüero, los que querían ver qué va a pasar y los que estaban totalmente en contra. Y desde que Ribagüero asumió la presidencia, ya estaban gestionando en las sesiones públicas, sobre todo en las sesiones secretas, que Bolívar venga al Perú, que era el indicado para liderar la guerra, porque Ribagüero no tenía el prestigio militar, tampoco el prestigio político continental como lo tenía Bolívar. Entonces, ese es otro factor que también nos ayuda a entender por qué se le dan los poderes a Bolívar y por qué fue importante que reciba estos poderes, al punto que el Congreso se tenga que autodisolver. Entonces, eso quiere decir que la situación desde febrero de 1824 era bastante complicada, caótica, para poder enfrentar el proceso político y militar. Entonces, como conclusión de esta charla, lo que vengo a mencionar es que los poderes de emergencia o la dictadura ayudan a entender lo que conocemos como la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, porque aquí no solo estuvo en juego la parte militar, sino también la parte política, la diplomacia, tanto interna como externa, y es ahí donde encontramos una mirada más profunda y más interesante sobre nuestro proceso de independencia. Eso es lo que venía a decir en esta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por ajustarte al tiempo y desde luego por tu exposición, que has dejado muy claramente la cuestión de la importancia de los poderes de emergencia y de la noción dictatorial. Justo Cuño veo que levanta la mano, así que le paso el micro. Felicia de Josué. Mira, un apunte muy breve. He publicado este año un libro, y disculpad la autorreferencia, pero es que ha salido muy recientemente, sobre Buenaventura Pascual Ferrer, un cubano entre dos mundos en el vórtice de la Revolución. Es un cubano, iniciador del primer periodismo satírico, principios del siglo XIX, pero que se desempeña, después de muchos avatares, como oficial real en las cajas de Cartagena de Indias. Estamos hablando de 1813 y 1814. Y está desempeñando eso, y además es editor dentro de la imprenta del gobierno independiente de Cartagena de Indias. Te va a interesar mucho porque se describe cómo publica ahí en Cartagena, en esa época del Estado Independiente de Cartagena de Indias, un libro que se llama Los dictadores de la República Romana, para aleccionar a Bolívar, de quien es amigo,
qué es lo que tiene que asumir Bolívar, cómo debe asumir un poder dictatorial como los romanos para, digamos, generar un consenso, generar un orden y a partir de ahí adelantar en el proceso revolucionario, en el proceso independentista. Y le pone como ejemplo qué es lo que en esa época se hizo en Roma. Obviamente, cuando llegó la expedición de Pablo Morillo, estuvo a punto de costarle la vida. Tuvo la enorme fortuna de que el virrey en ese momento de la Nueva Granada, Francisco de Montalvo, era cubano y se conocían las familias. Pero si no, obviamente le hubiese costado la vida. Te lo digo como referencia y además creo que el libro, bueno, es de la editorial Silex Ultramar, que dirige el profesor Chus, y creo que se encuentra online. Te va a venir muy bien. José, yo solo una pregunta muy sencilla en relación con el tema de los usos políticos del pasado y en concreto de los usos de la antigüedad clásica, porque has mencionado de que se está hablando efectivamente en los debates del Congreso, etcétera, de esa dictadura, de las referencias al mundo romano y a la dictadura romana. En relación con Bolívar, ¿se hacen referencias positivas, negativas? ¿Se hace una relectura de lo que fueron las dictaduras romanas? Todo yo, insisto, en cuestión con el tema de los usos políticos del pasado, de los usos de la antigüedad clásica, porque durante este periodo del trienio liberal, en las cortes, en los diarios de sesiones de corte, están plagados de referencias a ese mundo clásico, bueno, de lecturas y de relecturas y de readaptaciones de ese pasado clásico. Muchas gracias. Bolívar es muy interesante en ese punto porque constitucionalmente él nunca, o ni siquiera en la constitución vitalicia o boliviana, se ve los poderes de emergencia o la dictadura, ¿no? Pero siempre asumió los poderes cuando un Congreso le delegó. Entonces hay dos características muy interesantes en Bolívar. Bolívar fue dictador, recibió poderes de emergencia, pero jamás de su propia pluma o en su propio pensamiento político estaba a favor de la dictadura. Y eso en sus propios escritos podemos ver esa, entre comillas, contradicción. Pero más que contradicción es porque las circunstancias en que se está viviendo Hispanoamérica en el siglo XIX veían o hacían prever que era un camino por cómo solucionar, teniendo en cuenta que eso funcionó en el pasado según las referencias de sus lecturas, tanto de él y de otros líderes criollos que tenían noción o conocían el mundo clásico a través de su formación. Pero si uno ve las propuestas constitucionales de Bolívar, tanto la de Angostura como la de Bolivia o la boliviana, no vamos a encontrar dictaduras ahí, ni siquiera un apartado, un artículo que haga mención a ello. Y eso, pues, por ejemplo, hay un texto de José Antonio Aguilar. Él postula que Bolívar era como gran lector de Montesquieu y Montesquieu estaba contra la dictadura. Constant también estaba contra la dictadura. Y eso lo podemos ver en el debate que tiene con el abad de Prat, que Abad de Prat está a favor de Bolívar y Constant está contra Bolívar, ¿no? Y lo vemos en el debate en la prensa, ¿no? Que se hace en Francia, por ejemplo. Pero Bolívar lo que le disgustaba es que hablaran mal de él, porque era podríamos decir, muy sensible, y no le gustaba que lo cataloguen de dictador, porque ya la noción dictatorial también, por la práctica ejecutada en Hispanoamérica, va a cambiar su concepción positiva a una concepción negativa. Se va a asociar a tiranía, se va a asociar a apropiarse del poder, y ese es un punto que de repente, a comparación de otros líderes, Bolívar recibe. Principalmente en el caso del Perú y en el caso de Colombia, vamos a ver que Bolívar va a buscar la legitimidad para ser dictador. Un Congreso Constituyente o una Asamblea Constituyente delegándole los poderes y en el caso de Colombia, para 1828, las actas públicas de las municipalidades dándole los poderes. Entonces, ahí vemos como que en Bolívar, que sigue a Montesquieu, cuando él no pone en sus proyectos constitucionales la dictadura, pero también es un gran lector de Rousseau. Y por eso que asume las dictaduras que se le van encargando desde 1813 en adelante hasta 1828. Entonces, ahí vemos esas dos facetas de Bolívar, pero que no son contradictorias, sino que nos dicen de ese pensamiento de su época y cómo es que él procesa las lecturas tanto de Montesquieu como de Rousseau, que no son las únicas que tiene, pero ayuda a entender por qué sí asume dictaduras, pero él no propone dictaduras. Y eso me lleva a ver de que no propone porque él desea o él busca que se la deleguen a él,
por el tema de justamente las discusiones que estaban habiendo, como mencionó el doctor Cuño, esta lectura en el caso de Colombia, ¿no? O Cartagena de Indias. Esto tiene que ser el procedimiento, cómo debe recibir los poderes de emergencia. Y si no lo recibe así, en tanto es ilegal. Y lo que más Bolívar detestaba es que lo vean como ilegal. Por eso que él siempre sus pasos son legales. Viene al Perú por una licencia del Congreso. En el Perú recibe los poderes porque el Congreso se lo da. Entonces, siempre los pasos de Bolívar son a través de un otorgamiento de poderes, tanto constitucional como no constitucional. Constitucional cuando elabora sus propios proyectos constitucionales y no constitucional porque la dictadura no está fijada en las constituciones de ese momento. Ni la de 1823, no hay un apartado para... Recién solo una excepción podemos encontrar en la Constitución de Cúcuta, en el artículo 128, donde dice, en determinadas circunstancias sí se puede asumir los poderes de emergencia, pero también son muy acortados, son muy específicos. Pero en los demás no hay constitución que haga referencia a la dictadura, solamente lo que sí hay es que los congresos otorgan los poderes. Y eso nos ayuda a entender el complejo mundo de cómo esta noción dictatorial positiva, benefactora que fue para Roma a través de los escritos de Maquiavelo, por ejemplo, o el mismo Rousseau, pero en la práctica aquí en Hispanoamérica se va a confrontar, por ejemplo, la guerra a muerte, ¿no? Es un claro ejemplo de que no. La dictadura va a ser vista de una forma ya más negativa y eso nos implica un cambio conceptual también. Y eso es lo que en el caso peruano también lo podemos visualizar, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias a los tres ponentes y ya cerramos la sesión.